PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los viernes, está aquí con nosotros la doctora Marta Sánchez González, y muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes en sus hogares. Gracias a todos ustedes que sintonizan esta cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta sus oídos, hasta su mente, hasta su corazón. Gracias por estar con nosotros, a todos los mexicanos y latinos del otro lado de la frontera. A los que están de este lado de la frontera, acá en nuestro México, en la zona de la costa, estamos en Tecate, Tijuana, playas de Rosarito y Ensenada por el canal 87. Y en la calurosísima y ahora lluviosa capital del estado de Baja California, en el canal 76. También estamos por internet, www.psn.si, y en Facebook Live, que estamos como PSN en vivo. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. Este 27 de septiembre 59. se cumplen 58 años de la nacionalización de la industria eléctrica en México. Hecho histórico que, junto con la expropiación petrolera, transformó radicalmente la economía y la sociedad mexicana. Para darnos una idea de la trascendencia de la nacionalización, mexicanización, emprendida por el gobierno de Adolfo López Mateos, conviene recordar que en 1960 apenas el 44% de los mexicanos tenían acceso a la electricidad. 1960. El 44% de los mexicanos tenían acceso a la electricidad. El resto del país vivía en penumbras, con velas y con quinqués de petróleo. Ese era un México rural, una realidad imperante. ¿Las recordamos bien, doctora Marta Sánchez? ¿Recordamos bien esos cuadros? Pues cómo no, digo, sobre todo a nivel de la provincia, porque cuando hablamos de electricidad, cuando hablamos de algún tipo de facilidad para poder uno desarrollarse, porque la electricidad es uno de ellos, en las noches con la lectura o bien para poder hacer reuniones y demás, tiene uno que tener caminos bien iluminados. Entonces, realmente, fíjate que yo me estaba acordando de unas palabras de mi padre que me decía que un país no solamente tiene que defender su territorio, sino que tiene que defender sus riquezas naturales, y entre ellas lo más importante era la energía y el petróleo, es decir, la energía eléctrica y el petróleo. Que un país de ese tipo, defendiendo este tipo de riquezas, podría tener control en un momento dado, lo cual es cierto, ¿eh? Ahora lo entiendo. Sí. Claro, estas palabras fueron dichas cuando yo estaba pequeña y no entendía mucho, pero ahora es muy claro para mí el saber que el país, es decir, nuestro gobierno tiene que manejar estas fuentes de energía. Así es. Antes de esto, a las grandes empresas eléctricas extranjeras, la Mexican Light and Power Company, de origen canadiense y capital multinacional, y la American and Foreign Power, filial de la Electric Bond en Share, no les interesaba el desarrollo industrial, comercial y agrícola del país. Sus inversiones buscaron siempre la ganancia fácil y rápida. Yo quisiera comentarles que en los años 50 en Baja California
La energía eléctrica venía por el Valle de Mexicali, entraba por Mexicali, y había una transformación, unas instalaciones de transformación para que entrara toda la energía eléctrica. Entraba por muy fácil de los Estados Unidos al Valle de Mexicali. Pero a la hora que ellos querían, no teníamos energía eléctrica. Claro, la cortaban. Y la energía eléctrica era básica para tanto, pues para sobrevivir. Para el desarrollo, para la tecnificación. Así es. Igual que en todo México. Sí. Igual que en todo México. Pero dependíamos totalmente de energía eléctrica de los Estados Unidos. Sucedió que en el 60 llega el presidente Adolfo López Mateos, Arturo, y entonces él piensa que debe nacionalizar esta energía que es básica para el desarrollo de la nación. Y el 27 de septiembre de 1960, con mucho gusto los maestros recibimos esta noticia. Bueno, los que nos dábamos cuenta, Arturo, de que ya esto iba a ser nuestro. Y nos entregó la energía eléctrica, la nacionalizó. E hizo convenios porque en Baja California pues no había de dónde llegar a la energía eléctrica desde el centro del país. Claro. Ajá. La tuvo que hacer convenios con los Estados Unidos. Y nos dejó una carta. Esta carta ha sido básica por estos años. Que dice: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Eso lo dice el expresidente López Mateos a los mexicanos. Sí, cuando nos entregó la energía eléctrica, nos dijo esta carta. En ese tiempo, creo yo que muchos que estábamos jóvenes no entendimos la magnitud de lo que nos decía. Les devuelvo la energía eléctrica, que es propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Y llegaron los malos mexicanos. Así y es. llegó Fox, y llegó Calderón, y llegó Enrique Peña Nieto, y vendieron las instalaciones que ya habíamos construido. Habíamos, porque eran de todos los mexicanos, las de Tabasco, las de las energías renovables o no renovables, las del petróleo, todo lo entregaron. Y para poder vendérselas limpias, Arturo, tenemos que recordar lo que sucedió. Despidieron, ¿quién fue? ¿Calderón? Felipe Calderón. Despidió 42,000, fíjense nomás lo que es eso, a 42,000 empleados de la energía eléctrica en el centro del país, los despidió para poder venderles a las compañías extranjeras de nuevo, las empresas, sin que tuvieran ningún compromiso con los trabajadores. ¿Qué dices de esto, doctora Marta? A ese grado de antipatriotismo llegaron estos señores. Desgraciadamente, miles o millones de mexicanos no entienden la situación, no están enterados de estos procedimientos. Por eso siguen apoyando a esa gentuza. El 27 de septiembre, el día de hoy, es el día que López Mateos nacionalizó la energía eléctrica. Y el 12 de octubre del 2009, el periódico La Jornada decía: más de 42,000 despidos. ¿Recordamos esto, doctora Marta? Sí, como no, pues es el SMEC, que era uno de los sindicatos más poderosos de aquella época y además uno de los sindicatos que contaba con una población muy competente para resolver cualquier tipo de emergencia, porque en este tipo de sistemas es muy frecuente que existan emergencias en cualquier lado del país, ¿no?
realmente fue una táctica que dividió y que actualmente estamos viviendo esa división. Todavía. Porque fíjate. todavía el día de hoy ha habido una serie de enfrentamientos entre lo que puede ser el sindicato que se quedó como sindicato charro. Acuérdense que todavía tenemos estas lacras. Esto no se fue con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Todavía, y va a costar trabajo. Esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque son trabajadores que de alguna manera lograron enquistarse y que tienen derechos. Y que tienen derechos y que hay una ley hay una ley de trabajo. Entonces no se pueden despedir tan fácilmente porque implicaría una gran sangría económica de nuestro país para poder hacer esta limpieza de raíz. Pero esta limpieza tendría que ser en todas las dependencias. Entonces esto es un problema muy grave, porque todas las dependencias están con este tipo de pensamiento. Infiltrados todavía. Exacto, exactamente. El presidente López Mateos tenía una visión tan adelantada a su tiempo. Era un estadista, Arturo, Así es. que logró visualizar que los malos gobiernos se iban a querer apropiar, se iban a enriquecer con ella. Y le puso una frase más, un párrafo que es lo más interesante, me parece a mí. Que les dice: pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Fíjense bien, sus palabras fueron proféticas. Llegaron gentes como Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, traidores a la patria, que entregaron nuestro patrimonio energético a las compañías extranjeras. ¿Qué motivaciones puede tener un hombre, un mexicano, para traicionar así a su patria? Yo no lo puedo saber. Pero son gente basura. No se le puede llamar de otra manera. Esos son Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cuando Calderón... Basura, basura, el rescoldo, la escoria de nuestro país. Vamos a recordarles a todos ustedes, a lo mejor ustedes tienen mejor memoria que nosotros. Cuando Fox estaba en el gobierno, nombró a Felipe Calderón como secretario de Energía y Minas. Entonces vendieron las empresas que generaban energía eléctrica en el sureste, se las vendieron a empresas españolas. Felipe Calderón llegó a ser presidente y ya todo era de empresas españolas. Esas empresas españolas no les importaba nada, más que generar energía y vendernos la cara. Bueno, pues en una época de lluvias, llovió mucho, se generaba la energía eléctrica, y como a ellos no les importaba México, Arturo, abrieron las compuertas de los ríos tan caudalosos que hay en el sur, e inundaron la capital del estado de Tabasco, a tal grado, ¿te acuerdas, Arturo? Sí. Que fue una catástrofe gigantesca. Y el gobierno tenía como secretaria de ayuda económica, no sé cómo se llamaba, a Josefina Vázquez Mota. Y le mandó así como miles y miles de millones para ayudar a la gente de Tabasco. ¿Y saben cuándo llegó el dinero? Nunca. Nunca llegó el dinero. Cómplices el presidente Josefina Vázquez Mota, que ahora es senadora de la República por Acción Nacional y que quiere decirnos cómo se debe gobernar el país, y se robaron todo el dinero y se hicieron la mafia, y despidieron a 42,000 empleados e inundaron la capital de Tabasco, Villahermosa. A esa gentuza que no merece ni el saludo, hay mexicanos que les rinden pleitesía, mexicanos desorientados,
trasnochados que no saben lo que hacen. Pues para que vean ustedes que un 27 de septiembre como hoy, si recordamos los eventos, un buen presidente nacionaliza la energía eléctrica y nos dice en la carta, ahí está la energía eléctrica, pero cuídense porque van a venir los malos. No sé cuándo, él murió mucho antes de que llegaran estos bichos, pero llegaron los bichos y eran malos mexicanos. Y tenemos que tenerlos en la memoria, porque si no los tenemos en la memoria, creemos, fíjense bien lo que creemos, nos vamos encontrando por la calle gente que dice, no hay esto porque el nuevo gobierno está recortando el dinero. No, no hay eso porque los malos gobiernos de antes se lo robaron, se lo gastaron, se lo robaron a usted y a sus hijos. Vamos entendiendo, todavía no entendemos. Ayer en el servicio médico una señora, es que es muy mal servicio porque estamos en la austeridad del nuevo gobierno. No, señora, no hay lo necesario, porque los bichos que estaban antes se lo robaban, trajeron esos aparatos, los pusieron en este hospital, los certificamos que aquí estaban los aparatos, y lo dejaron pasar el tiempo, y cuando menos pensamos, los aparatos gigantescos, doctora Marta, que tú sabes lo que son esas de sacar ahora las radiografías esas, no sé cómo se llaman, ultrasonidos y cosas de esas, estaban ahí los aparatos, doctora Marta, en el segundo piso de la clínica del ISSSTE, los vimos, y un día se desaparecieron. Se los robaron. No, dijeron que se los habían llevado a la clínica de cualquier pueblo de México. Mentira. Yo te aseguro, doctora Marta Sánchez, que si esos aparatos tienen clave como los carros, entramos a una clínica y ahí están, aquí en Tijuana, que a mí no me digan que se los llevaron hasta Chinconcuac, no se los llevaron, puras mentiras, ladronerías, pero ahora queremos los servicios al 100%, no podemos, porque dejaron desfalcado, huecado, baches, robos. Hoy, 27 de septiembre, recordémoslo, pero recordemos con madurez. ¿Será posible eso, doctora? Bueno, que el pueblo entienda la situación, que la gente que forman la inmensa mayoría de la población se dé cuenta del saqueo, de quiénes son estos tipos que están ahí queriendo hablar de legalidad y honestidad. Y deteniendo lo que dices tú, el progreso de México. A ver, doctora. Sí, yo pienso que sí es cierto lo que ustedes mencionan de que ha sido uno de los presidentes mejores que hemos tenido, pero yo no me explico por qué se quedan solamente con ese protagonismo. Y en realidad aquí hizo una privatización, sí, se echó enemigos encima, por supuesto, eso se ve, porque sabemos muy bien que existen pues los monopolios o las gentes enquistadas que son las que se benefician de todo este tipo de energía o de lo que sea de nuestro. Pero ¿por qué se quedan hasta ahí? Porque no, el político, el verdadero político que está comprometido, que quiere a su pueblo, trata de hacer círculos de estudio, círculos de discusión, círculos que informen realmente cómo están las cosas del país. Entonces yo creo que también se quedan cortos. El nuevo gobierno. Por eso no nos explicamos el por qué. Es solamente una población que podemos entender, pero no es toda la población. No es toda la población, no está enterada la población. Así es. En general. Pero es desesperante oír a mexicanos. Yo soy panista de hueso colorado, yo soy priista. Y uno con ganas de decirle, eres un idiota. Vamos a una pausa. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que desde que el cura Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, México ha venido dando tumbos a través de la historia, sin haber podido superar todos los inconvenientes encontrados en el camino, impuestos por los mismos mexicanos. Porque primeramente tuvimos al manco
Antonio López de Santana, que se encargó de vender la mitad de nuestro territorio, sentando las bases de lo que sería nuestro futuro como nación, hasta que llegó don Benito Juárez, tratando de componer un poco las cosas, luchando siempre contra los mismos mexicanos que fueron a Europa para traer un príncipe rubio que viniera a gobernar. Luego tuvimos a Porfirio Díaz con 30 años de oprobio, hasta que llegó Francisco I. Madero para tratar de enderezar el rumbo. Pero otro mexicano, llamado Victoriano Huerta, se encargó de complicar las cosas, hasta que estalló la revolución de 1910, con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles a cuestas, tratando de acomodar las cosas a su conveniencia, sin importarles mayormente el bienestar común. Hasta que hizo su arribo el general Lázaro Cárdenas del Río para tratar de encauzar correctamente a la nación. Pero el gusto nos duró escasos 6 años, porque luego llegaron individuos como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, todos del Partido Revolucionario Institucional, más institucional que revolucionario, para hacer política de utilería, dedicándose a amasar enormes fortunas con el dinero de los contribuyentes, hasta llegar a nuestros días con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tratando de enfilar hacia nuevos derroteros, pero con los mismos mexicanos de siempre, buscando la forma de empañar las buenas intenciones del político tabasqueño para que todo siga igual, ahondando las desigualdades sociales que propician el empobrecimiento brutal de las grandes masas de población. En todo esto, los partidos del PRI y del PAN han jugado un papel predominante, porque ambos organismos políticos han sido un lastre que impiden el avance de México por los terrenos de la prosperidad. Podemos asegurar, con pleno conocimiento de causa, que el PRI y el PAN han sido la desgracia de nuestra patria. Pero lo más curioso del caso es que muchos mexicanos, miles o millones de mexicanos, siguen haciendo causa común con esos depredadores sin que podamos encontrar justificación para semejantes actitudes. Lo único que podemos decir es que somos masoquistas. Nos gusta la mala vida, porque vemos cómo han saqueado al país y siguen aplaudiendo con un deshonor que raya en petulancia. Sobra quienes salgan a la calle a echarle porras al PRI y al PAN, con una indignidad que ofende las buenas costumbres. No obstante, seguimos avanzando penosamente, arrastrando ese lastre histórico que dificulta el paso, con amenazas de precipitarnos al vacío. Pero ahí la llevamos. Bueno, yo pienso, tu recordatorio histórico es muy importante, Arturo, que lo tengamos presente, pero cuando tú dices otra vez los mexicanos empiezan a oponerse a tal o cual alternativa o manera de gobernar, yo creo que no son todos los mexicanos, sino más bien son los mexicanos que de alguna manera se han beneficiado y se siguen beneficiando de lo que este tipo de sistemas anteriores hemos estado padeciendo. O sea, yo pienso que la mayoría de ellos son criollos y la mayoría de ellos tuvieron una educación
a nivel fuera de nuestro país. Y me refiero en Francia porque tú mencionas cuando querían traer a un personaje de raza azul a querernos gobernar. Entonces, todo este tipo de problemática se desarrolla en una población muy específica, muy específica. Cuando tú estás gozando de las riquezas de algo, Arturo, y de repente se te ve amenazado de que esto pudiese cambiar, ¿quiénes van a protestar? Van a protestar aquellos que se van a quedar desamparados de no seguir teniendo los mismos privilegios de los que han gozado. Pero yo que recuerde, la población del campo, los campesinos, no son los que se han opuesto a que el país progrese. Al contrario, ellos tienen que defender que no los saqueen o que estas personas no lleguen hasta estas comunidades para ser empobrecidos y saqueados. Ahora, si a este momento tenemos un presidente que efectivamente está viendo porque en nuestro país se ha rescatado y se ha solucionada la pobreza, la educación, la salud, pues ¿quiénes son los que están protestando, Arturo? Pues son los mismos. Son los mismos. Así o es. sea, no es tan difícil entender quiénes protestan. Digo, yo no sé, pero yo no he visto a algunos grupos campesinos que vengan y protesten porque han perdido sus ganancias de todo lo que se robaban. Los campesinos no se roban, ellos trabajan. Los trabajadores mismos de las fábricas no roban, ellos trabajan, Arturo. Entonces, ¿quiénes son los que protestan? Protestan los ricos, claro, que pierden sus ganancias, sus privilegios. Y provocan Así que es. el pueblo se enfrente Por entre supuesto. sí. Y son esos grupos que se infiltran en las manifestaciones. Totalmente de acuerdo, así es. Pero así tenemos que es. decirlo también, Marta, para que la No, gente estoy recuerde. de acuerdo, pero aquí... Porque los ricos le pagan a 2 que 3 vivales, que Sí, son pero mira, aquí tenemos que liderazgos. entender quiénes protestan. A este momento, ¿quiénes están protestando contra el licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién obstaculiza el Exacto. trabajo? Un juez vuelve hoy a aplazar la audiencia para definir si ya se construye el aeropuerto de Santa Lucía. Sí. Un juez está obstruyendo. Otro juez le está dando la libertad a Javier Duarte. Otro juez le está dando la libertad a César Duarte. Le dejaron mal los papeles y no había causa para eso, entonces ya van a quedar libres. Sí, ahí está. Y ese juez ha recibido millones de pesos por llevar a cabo este tipo de casos. Y los que están amparando a un montón de gente que va a obstaculizar son esos jueces que se venden. Sí. Pero ahí están todavía. Sí, y el dinero de los fuertes está, Marta. El dinero, mira, sin ir más lejos, el dinero de los fuertes está. Aquí está ahorita la Universidad de Baja California a punto de vender cantidades de hectáreas para restituirse lo que ellos se robaron, lo que ellos desaparecieron, lo que jugaron en las bolsas de valores, todos los antiguos rectores y los consejos universitarios. ¿Por qué vamos a permitir eso? No lo permitamos, baja californianos, no lo permitamos. Ahí siguen ellos, queriendo seguir ganando. Como ya se van, quieren recuperar lo último y justificar el dinero que desaparecieron. No les permitamos eso. Apoyemos al Congreso de Baja California para que una ley impida y yo que quiero se venda recordar, esto. 30 millones de mexicanos no son precisamente esos jueces y no son precisamente ese personal administrativo que está deteniendo todo. Y hablo del Poder Judicial, y hablo del Poder Educativo, y hablo de todas las estructuras. Todos los sindicatos. Ahí están enquistados los personajes que son vivo retrato de lo que ellos obtuvieron en el pasado. Así es. Entonces, pero no es todo el pueblo, Arturo. No, 30 millones estamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Más, ahorita muchos más. Por eso. Pero doctora Marta Sánchez, si no lo decimos así, de veras hay una cantidad de pueblo que permanece indolente,
que no quiere saber. No, Ay, es que ni se me digas. entiende. Así se nos ha introyectado los valores para no querer a nuestro país, para no defender a nuestro país. Eso es lo que nos han enseñado. Así es. Vamos. Vamos a una pausa. Adelante. Estamos de regreso con ustedes. Acérquense a la vuelta, calle 11 y Revolución. Hagan de cuenta que están en un pueblo mágico del centro de nuestro país. Así que acérquense, está decorado por dentro y por fuera, precioso, y se come riquísimo. Y si usted ha soñado con ser cantante o actor, o si quiere ser modelo o conductor de televisión así de guapos como nosotros, es muy fácil. Asista a la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, que está ubicada en el kilómetro 21 de la carretera libre de Tijuana a Rosarito. Puede llegar muy fácil, tome una camioneta amarilla y llegue al kilómetro 21 y dígale, alto ahí, aquí me bajo, porque a la mano izquierda ahí está la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Cualquier cosa que usted haya soñado ser, bailarín o modelo, o conductor, o estudiar inglés o canto, está en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Para mayores informes, el 661-120-8092. Un saludo especial a Reina Soledad y a Reinita Soledad. Un abrazo. Adelante, Arturo. Si tiene problemas con sus oídos, con su nariz o con su garganta, permítame recomendarle a mi amigo de toda la vida, doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención le van a dejar plenamente satisfecho, como igual que a cientos de sus pacientes. Su consultorio está en edificio Plaza Patria, cuarto piso, local 15, y cuenta con amplio estacionamiento. Su teléfono para citas es 681-1222. 681-1222. Doctor Roberto Farías. Si sus muchachos necesitan asesoría de matemáticas, si usted mismo las necesita, es muy fácil. La maestra de matemáticas se pone de acuerdo con usted y por la computadora, en la seguridad de su casa, en la hora que ustedes se ponen de acuerdo, recibe la asesoría de matemáticas para primaria, secundaria o preparatoria. El teléfono es 646-117-3642. Pero también puede consultar en Facebook Live como Clases de Mate 1, 2, 3, 4. Así que no son letras chinas las matemáticas, no. Suelen ser entendibles, suelen ser fáciles y suelen ser divertidas. Clases de matemáticas para primaria, secundaria o preparatoria. Se están cerrando los horarios, apúrese. El teléfono es 646-117-3642. ¿Continuamos? Continuamos. Hablamos de que todavía están en el sistema judicial o en el sistema burocrático, Arturo, todavía están personas que sirvieron al otro gobierno Y que se enriquecieron. y que siguen cobrando ahí y que siguen ganando ahí. Y quieren dejar una mala imagen de lo que está sucediendo en este gobierno. Va usted a una farmacia oficial de ahí, de uno de los servicios médicos, y no hay ese medicamento. Es que con la austeridad de Andrés Manuel, no es con la austeridad de Andrés Manuel, es con todo el dinero que se robaron los anteriores. Por eso faltan las cosas. Pero ya está comprando hasta fuera del país, Arturo, sí, para que haya para todos. Y el día de hoy habló con los médicos ahorita no me acuerdo el nombre, en el estado de Coahuila. En Coahuila, y habló y les dijo, no va a faltar ningún medicamento, no va a existir el cuadro básico. Fíjense nomás qué hermosura, doctora Marta. No va igual para la clínica chiquita que para el hospital grandote. Si se necesita un medicamento, va a estar igual en la clínica más pequeña que en el hospital más equipado. Así que para todos debe haber medicina. Lo dice con un fundamento.
Y lo con que está una haciendo. convicción, Esperanza, si ha podido con el robo de la gasolina, que a mí me parecía que era algo muy difícil porque sabemos y estábamos enterados de que el sindicato petrolero es muy corrupto y es muy fuerte. Incluso su mismo presidente del sindicato, Y los funcionarios de Pemex, que fueron. Sí, pero a mí en lo personal me parecía muy difícil que él pudiese penetrar Carlos Romero de Champs. Sí, exacto. A nivel de esta Mafia. de esta institución y de la mafia que estaba incrustada. Sin embargo, lo ha logrado y lo ha reducido en menos de un año. Pero claro, todas las instituciones están igual. Entonces tiene que ir por partes. ¿Por qué el petróleo? Porque nos da dinero. ¿Por qué? Porque nos da una proyección. Incluso ya no se ha pedido, se ha quitado parte de la deuda de petróleos. No se ha hecho ningún préstamo al extranjero de nada. Al contrario, se ha abonado a capital. Hombre, por Dios, ahora se está abocando al aspecto de la medicina. Te aseguro que lo va a poder sanear, lo va a poder arreglar y vamos a tener, pero permítame otro año, por Dios, permitámosle otro año. Estábamos diciendo el lunes que el 2021, a la mitad del periodo del licenciado Andrés Manuel, se va a hacer ¿cómo se llama, Arturo? La revocación de mandato. Está por aprobarse la ley para que se haga la revocación de mandato. Eso es muy importante. Usted va a poder decir, sí quiero que continúe este presidente o no quiero. Va a ser una elección supervisada por el INE, que es la autoridad. Pero, a ver, Arturo, el día de hoy el INE tenía citado al presidente de la República. ¿Por qué? Porque el PRD, como partido político, se quejó ante el INE, puso unas demandas, porque dicen que en alguna parte del trabajo social que está haciendo este gobierno, utilizaron la fotografía del presidente cuando iban a entregar alguna ayuda. Eso dice el PRD. Entonces el INE, que es la autoridad que va a calificar las elecciones y la revocación de mandato, mandó llamar el día de hoy, se debía haber presentado el presidente hasta el INE. ¿Para qué? Dígame una cosa, ¿hubiera el INE citado alguna vez al presidente Enrique Peña Nieto? No, era un semidios. Así se las gastaban estos tipos. El mismo INE. Todo eso se tiene que acabar. Pero viene una transformación sustancial, radical, que debemos entenderlo. Es una sacudida brusca al país para que caiga todo lo podrido y quede únicamente lo que sirve. Así debemos entenderlo, los mexicanos bien intencionados. Doctora Marta Sánchez. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Arturo nos menciona a este momento, porque pues falta que se sacude el árbol, y para sacudir el árbol que tiene 40, 70 años de bien formado el tronco, dime tú si va a ser sencillo. No es sencillo. Necesitamos todos ir a ayudar para poder mover el árbol. Hay muchos buitres allá adentro. Claro, para poder mover el árbol y que se caiga todas estas frutas que tú dices están podridas. Entonces, pero de que es posible. Y nos los ha demostrado con su trabajo incansable el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Perdón, pero ¿quién de los presidentes ha hecho información diaria? ¿Quién de los presidentes el fin de semana se va a las poblaciones más apartadas del país? ¿Quién de los presidentes hemos tenido esto, Arturo? Bueno, si eso no se ve, pues entonces no se ve nada. Fue acusado
el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de usar recursos públicos para su promoción personal. Fue acusado por el PRD ante el Instituto Nacional Electoral. En rueda de prensa dijo hoy que no podría acudir a la audiencia citada por el INE porque ya tenía programado este viaje a Coahuila. Por eso no voy a ir, pero voy a mandar un escrito. En el escrito le explicaré al INE que dará sus razones por las que considera que no utilizó los recursos públicos para su promoción personal. Hizo hincapié en que su desempeño en el cargo se ha comportado de forma legal y se negó a ser comparado con gobernantes anteriores. Arturo dice, a ver, ¿cuándo calificaron que Enrique Peña Nieto anduviera haciendo promoción de su imagen con los frijoles con gorgojo que iba y repartía? ¿Verdad que nunca? ¿Verdad que nunca? Bueno, pues el INE a unos no los calificó nunca y a otros sí. Pero sigue siendo la autoridad, Arturo. Sí. Sigue siendo la autoridad que va a calificar las próximas elecciones. Sí, es una institución, pues. Y porque, doctora Marta, hicieron las leyes a su modo, de tal manera que uno de esos, son 11, y unos están electos para 3 años, y los otros para 6, y los otros para 9, para siempre estar ellos en el pandero para calificar elecciones, y nunca dejar de ganar. Y recuerden que los jueces están ahí y el INE todavía es de ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo mismo en los jueces de distrito, ¿eh? Es lo mismo. O sea, en toda la estructura es lo mismo, Arturo. Y en los ministerios públicos. Por eso esto es tan complicado, no es sencillo, aunque el presidente nos demuestre con su trabajo y lo demuestra de que sí le interesa el país, que sí le interesa componer la situación tan corrupta en la que nosotros nos hemos estado moviendo y salvando como se pueda, pero los corruptos ahí están, Arturo. Ahí está toda la burocracia, en el aspecto jurídico, en el aspecto político, en el aspecto de todas las instituciones, ahí está. El número. Los jueces, todo el aparato judicial es el mismo que tenían los anteriores regímenes. Por eso están actuando de la manera que lo hacen. Sí, siguen las mismas mañas. Igual. En los sindicatos es lo mismo también. Sí. Bien sabemos cómo se manejan los sindicatos. Hay que cambiarlos. O sea, ahorita mismo pienso yo que tenemos que dar tiempo, porque no podemos estar haciendo juicios cuando las cosas aún le faltan por cuajarse. Sí, faltan por cuajar. Porque él dice, pero el que diga no es la varita mágica. No, lleva un proceso cada ley. Claro, así es. Y un tiempo. Y además todo es bajo leyes. Y leyes que no precisamente las ha hecho él. Ya se encontró con esta estructura de leyes. Sí. Mal hechas y había que reparar todo. Y el día de hoy enlistó los proyectos que hacían los gobiernos anteriores para proyectar al PRI o para proyectar al PAN. Se llamaban Solidaridad o Progresa, Oportunidades o Procesos. Iban y entregaban frijol con gorgojo y tenían un sellito del partido por el que tenían que votar. Sí. Les ofrecían dinero a los líderes. Mochilas, el verde también. El verde ecologista, ¿se acuerdan? Cuando repartió colores, mochilas, cachuchas, camisetas. Eso es proyectar algo. Lo que se está haciendo ahorita se trata de que sea neutral y que sea de parte del gobierno sin proyectar ninguna imagen. Sin embargo, los ricos, Arturo, siguen diciéndole al licenciado Andrés Manuel cómo debe gobernar. Los empresarios que dice la doctora Marta que todavía están ahí porque ganan mucho dinero o ganaron mucho dinero. No, siguen ganando, ¿eh? Claudio X González es el dueño de todo lo que vende Colgate, Palmolive, papel sanitario, todos esas son de ellos. Como no podían sacar el dinero, doctora Marta Sánchez, a ver, les voy a recordar la memoria a todos los que me están escuchando. Mandaban los dineros de Televisa, de algunos dirigentes del fútbol, de los equipos de fútbol,
y de los Claudio X González, que está involucrados en eso, cada semana mandaban una serie de camionetas a Panamá para depositar. Hacer reportajes. Como que iban a hacer reportajes por toda América Central y atravesaban en las camionetas por toda América Central, y un día las descubrieron que llevaban $9 millones. Y los detuvieron y, ay, ¿por qué? Es el fulanito, es el perenganito. No, eran los ricos que mandaban a Panama Papers, a Panamá, a depositar los dineros. Y les vuelvo a recordar, todas las bitácoras de los aviones del presidente y de todos los exgobernadores están escondidas las bitácoras porque volaban. ¿A dónde, Arturo? A Andorra, a las Islas Vírgenes, a Panamá, a guardar los dineros, los dólares que les robaban a usted. Nuestro dinero. Bueno, los dineros de todos de nosotros. Todos los contribuyentes, y todavía podemos claro. creer en ellos. No creamos en ellos. Creamos en nosotros mismos que logramos cambiar este gobierno. Así están las cosas. Y el licenciado está trabajando intensamente, pero le falta tiempo. Quisiera que los días fueran de 48 horas en lugar de 24, pero no se puede. Pero ahí la lleva, está trabajando arduamente, duramente. Así es como se puede lograr un cambio radical en nuestro país, a pesar de todas las inconveniencias que encuentra a su paso, a pesar de la inquina de todos estos grupos de poder político y económico que le ponen toda clase de trabas. Las está superando. El día de hoy nos manda un nuevo folleto que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Esta mañana en la matutina nos mostró el folleto. Es igual que la cartilla, pero ahora el Plan Nacional de Desarrollo está accesible para todos ustedes. Es lo que tenemos que hacer. Y él siempre ha dicho, y si no estoy yo, ahí está el plan para que ustedes lo lleven a cabo. Ya casi nos vamos. ¿Qué presidente del país, qué gobernador, qué presidente municipal, quién hace eso? Nadie. Entre más ignorantes tenga la población, mejor para ellos. Sin embargo, nuestro presidente está enfocado a que todos tengamos una conciencia crítica y que discutamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Hasta el próximo viernes. Gracias, doctora Marta Sánchez. Gracias a ustedes, Esperanza Iñiguez. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor. La Tremenda 1030.